Mis hermanos, buenos días. Bendiciones a cada uno. Le damos gracias a nuestro Señor por su vida, por la vida de su familia. Le doy gracias a Dios porque Él hasta aquí nos ha ayudado, a ustedes y a nosotros también. Así que le damos infinitas gracias a nuestro Padre Celestial porque un día más de gloriosas misericordias, porque la misericordia del Padre está en este lugar. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te exaltamos esta gloriosa mañana. Así que oremos para entrar de lleno en este tema precioso que el Señor trae esta mañana. Padre, te agradezco. Tú eres grande, tú eres bello, eres maravilloso, digno de la alabanza, de la adoración y de la exaltación, Señor. Para ti, Señor, sea, Señor, siempre, Señor, nuestra alabanza. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a ser, Señor, esos hijos tuyos, Señor, que te adoremos en espíritu y en verdad, porque así es como tú, Señor, te mandas en tu palabra, que así quieres tú, Señor, un pueblo adorándote en espíritu y en verdad. Alabado seas, Señor, glorificado seas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis hermanos, entramos al tema. El nombre de este tema que yo quiero esta mañana a usted trasladarle se llama ¿por qué entran espíritus malignos en nuestra vida? Necesitamos poner mucha atención a este tema porque, mis hermanos, no queremos, ¿verdad?, que en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia entren esos espíritus que vienen, mis hermanos, a hacer cosas en esta tierra, mis hermanos, malignas, que Dios no quiere, mis hermanos, que eso suceda, porque recuérdense que según lo que nosotros hacemos, así también, mis hermanos, nos viene a nosotros, por nosotros atraemos lo que también en nosotros está. Entonces necesitamos aprender por qué entra este espíritu, porque sobre todo los espíritus malignos, le voy a decir, hay una forma en la cual puede entrar. Hay varias formas, pero la más importante que yo quiero que usted se dé cuenta es, mis hermanos, una que está en la Biblia. Y esa, mis hermanos, esa forma es cuando nosotros tenemos envidia. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo declaramos que ese espíritu que quizá ha estado en nuestra vida de generación en generación, esa envidia se tiene que ir de nuestras vidas. Y vamos a entrar a la palabra, vamos a leer en Génesis 3, del 1 al 24. Génesis 3, del 1 al 24. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieras de ningún árbol del jardín? Podemos comer el fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho que no comamos de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario moriremos. Entonces, mis hermanos, mire cómo fue de astuta la serpiente. Oiga bien, cuando a usted lleguen, mis hermanos, a veces preguntas de personas, mis hermanos, chismes, ¿verdad? Porque sobre todo de eso estamos hablando. Cuando usted a su casa, a su vida personal, quizá en el lugar donde usted trabaja, mis hermanos, se acerque gente a usted solo para contarle cosas que no tiene que contarles, hay que tener mucho cuidado. Porque, mis hermanos, esas personas llevan un fin. Mis hermanos, esas personas quieren, mis hermanos, llevarlo a uno, mis hermanos, a que uno
hable lo que no tiene que hablar. Y mis hermanos, y recuérdese que el enemigo está viendo, dice, a quién devorar. Y recuérdese que el enemigo siempre anda rondando, dice, como león rugiente. Mis hermanos, ¿por qué? Porque él, mis hermanos, lo que él quiere es que la gente hable lo que no tiene que hablar, porque a través de los dichos de nuestra boca, ¿verdad?, nosotros podemos caer. Y por eso dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que cuidar, mis hermanos, nuestra boca. Tenemos que, dice, porque el Señor en su palabra dice que nosotros, dice, escoge pues, dice, entre la vida y la muerte. En tu boca está el poder. O sea, mis hermanos, por lo que a veces decimos, por lo que a veces, mis hermanos, oímos, porque la serpiente, ¿qué fue lo que hizo con Eva? A ella, mis hermanos, a ella le llegó con un encantamiento. Ella llegó como, mis hermanos, como queriendo formar parte de ella, ¿verdad? Y le habló, ¿a dónde? A los oídos, porque ella le habló y le dijo, dicen que ustedes no pueden comer de ningún árbol del jardín. O sea, estaba hablando del Edén. Y mis hermanos, y en ese momento ella le dijo, sí podemos comer de todos los árboles, menos de uno entonces le dijo ella, y el Señor nos dijo que no comiéramos ni que lo tocásemos, porque de lo contrario moriríamos. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Si se da cuenta, ¿qué fue lo que mis hermanos le dijo en ese momento? Perdón. ¿Qué le dijo en ese momento? Imagínese usted cómo empezó a trabajar, podríamos decir, la serpiente. O sea, cómo trabaja el chisme. ¿Cómo le estaba diciendo ahí? En ese momento le dijo, quizá le estaba dando a entender que Dios les había dicho que no probaran de ningún fruto de ese árbol, porque le estaba dando a entender como que Dios no quería que ellos abrieran sus ojos. Y le dijo, y ustedes van a llegar a ser, les dijo, como dioses. O sea que mis hermanos les estaba diciendo, van a llegar a ser como Él. Y ustedes van a ver el bien y el mal. Ojo, cuánta gente se nos acerca. Te vengo a contar esto porque yo te quiero. Yo te digo esto porque te aprecio. Y porque no me gusta que nadie te toque. Tú tan bueno, tú tan buena. Tú eres esto, tú eres el otro. Hay un encantamiento, mis hermanos. Y por causa de todas esas, mis hermanos, de poner oído a donde no tenemos que poner oído, ¿sabe? Mis hermanos, la gente empieza a guardar resentimientos, odios, y luego de eso, mis hermanos, viene la envidia. Cuando nosotros dejamos, mis hermanos, que el enemigo manosee nuestra alma, manosee nuestros oídos. Por eso dijo el Señor en su palabra, mis hermanos, Él dice, mirad bien lo que oís. Mis hermanos, nadie que a usted le tenga aprecio, le tenga cariño, mis hermanos, que quiera el bien para usted, le va a llevar, mis hermanos, a usted malas noticias o cosas que quizá si usted no las ha visto, a usted no le constan, usted no tiene por qué creerlas. Porque recuérdese que el enemigo anda viendo a quién, mis hermanos, devorar. Por eso el Señor dijo que nosotros teníamos que resistir al enemigo para que él huyera de nosotros. Cuando nosotros no ponemos atención, mis hermanos, a un chismoso, a un mentiroso, el chismoso, el mentiroso se va a cansar, mis hermanos, y va a dejar, mis hermanos, de hacer eso y se va a alejar. Así es, de esa manera, no poniéndole atención ni poniéndonos a tener contienda con aquella persona, sino que, mis hermanos, orando,
clamando y diciéndole al Señor: Padre, yo pongo un límite aquí en mis puertas, Señor, para que aquí, Señor, no entre el maligno, aquí, Señor, no entre lo malo, lo oculto, Señor, lo feo. Nosotros somos los que tenemos el poder en nuestra boca y poner, mis hermanos, si usted quiere hasta hacer un acto profético, usted puede poner ahí, mis hermanos, como marcar y decir: este es un límite que yo le pongo al enemigo, esta casa es de Dios, le pertenece a Dios, porque, mis hermanos, por causa de cosas que nos llevan, como le digo, después el enemigo empieza, mis hermanos, ya a tomar los pensamientos y la persona empieza a tener hasta envidia, mis hermanos, y esa envidia es la que nos lleva, mis hermanos, muchas veces a perder todo lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Entonces mire lo que dice aquí. Respondió la mujer: pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho que no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir, dice, sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio, dice, a su esposo también, y él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron, dice, conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Vamos a detenernos aquí un momentito, porque ahí está el punto donde el Señor quiere que nosotros aprendamos. Mis hermanos, aquí en la palabra está ilustrado de esa manera. El Señor lo ilustra a través de un fruto. Y recuérdense que el Señor también, cuando Él habla de los frutos, mis hermanos, en nosotros, del Espíritu Santo, usted puede ver figuras donde usted ve que a veces, ¿verdad? Si yo, imagínese, le mando a usted un mensajito y yo vengo y le coloco ahí varios frutos y declaro sobre su vida: vas a dar los frutos del Espíritu Santo. Entonces, le estoy haciendo, mis hermanos, algo figurativo, le estoy poniendo una figura ahí para que nosotros, mis hermanos, quede como más grabado en nosotros. Entonces, mis hermanos, cuando está hablando aquí el Señor de esto, recuérdese, mis hermanos, entendamos esto. La mujer, ¿por qué cree usted que a veces cae en el pecado? O también la mujer, ¿por qué cree usted que muchas veces cuando la persona quiere enamorarla, qué cree usted que es lo que hace el hombre? Porque, mis hermanos, la mujer dice que se deja llevar por lo que escucha, no por lo que mira, sino por lo que escucha. Entonces, mis hermanos, ¿qué hizo la serpiente en ese momento? La serpiente en ese momento, mis hermanos, se le hizo aparecer a ella, y, mis hermanos, y le endulzó los oídos. Y lo que nosotros pensamos y creemos que es el fruto, mis hermanos, es otra cosa. Que ahí sucedió, que ahí pasó. Porque recuérdense que por eso el Señor, mis hermanos, demanda que, mis hermanos, una mujer, un hombre, mis hermanos, no puede tener como relaciones antes de su matrimonio. Porque ¿sabía usted cuántos hombres, mis hermanos, y mujeres contaminadas, y que yo lo he predicado muchas veces, tal vez usted ya lo escuchó en alguna otra prédica, pero, mis hermanos, tengo que explicar esto. ¿Sabe por qué Dios eso lo prohíbe, mis hermanos, en su palabra? Porque, mis hermanos, de ahí, mis hermanos, depende, mis hermanos, que mucha gente caiga en maldiciones. Por, mis hermanos, porque a veces hay jóvenes, jovencitas, mis hermanos, que no tienen cuidado. Y, mis hermanos, pasa esto
y sabe que esto, por eso dijo el Señor, que se vuelven una sola carne. Hay, mis hermanos, una atadura. Y mucha gente hasta pierde su voluntad, tanto como hombres como mujeres. Entonces tenemos que entender este concepto de qué está hablando aquí el Señor, qué fue lo que pasó en este momento. Mis hermanos, en un momento cuando yo me contamino, cuando pasa algo en mí, mis hermanos, cuando pasa algo de esa manera, mis hermanos, va a haber una contaminación. La persona, mis hermanos, ya no va a poderse detener, solamente que, mis hermanos, reconozca su pecado y haya una liberación en aquella persona. Tiene que liberarse porque, mis hermanos, en ese momento, mis hermanos, hay una unidad, mis hermanos, entre, le podría decir, ¿verdad?, en aquella persona, que se hacen uno solo con la persona. Después estos jóvenes, mujeres, jovencitas, dejan ese disque novio y luego, mis hermanos, van con otro y ya, mis hermanos, ya la cosa, ya eso no se puede detener. Entonces yo necesito que analicemos mucho eso, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que pasó en ese momento, porque dice que los ojos de la mujer fueron abiertos y, mis hermanos, dice que ya en ese momento ellos vieron, ¿qué dice? Su desnudez. O sea, ¿para qué? Cuando le habla a usted de desnudez, ¿qué es lo que una persona, mis hermanos, ya es como cuando un hombre está contaminado, una mujer está contaminada, como le digo, ¿verdad? Aunque le digan, mira, eso te va a afectar tus hijos o tu matrimonio, cuando más es algo fuera del matrimonio, ¿verdad? Caen en adulterio. Mis hermanos, es más grande esa fuerza que domina. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, la gente ya está contaminada. Y por eso, a veces, mis hermanos, qué tremendo esto, cuando nosotros, imagínense, yo lo he dicho, alguien va al altar, mis hermanos, y antes no hubo una ministración, una liberación, un perdón de pecados para liberarse de todo el pasado. Porque por eso es que después, mis hermanos, en un matrimonio hay problemas. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, no venimos y hicimos una limpieza antes de llegar, mis hermanos, al matrimonio, porque si las personas lo hicieron, Dios, mis hermanos, no acusa, el Señor no señala, Él lo que quiere es liberar a las personas, ¿verdad? Pero, mis hermanos, se tiene que hacer eso. Es lo mismo como cuando usted también como pareja, usted llegó y usted hizo eso antes, o tal vez, ¿verdad? Antes de estar con su pareja, usted no se casó y luego ya se convierte usted a ser cristiano, usted tiene que también hacer una limpieza antes de que usted, porque siempre cuando alguien va a la iglesia, lo primero que le dicen, ¿verdad?, cásense. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, tiene que haber un orden en sus hogares, porque si no, aunque se clame, se ore, se ayune, se haga de todo, mis hermanos, esas situaciones no se van a ir. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que uno se lo está traspasando a sus generaciones. Eso es lo más triste. Entonces, mis hermanos, por eso necesitamos saber, ¿verdad?, y que el enemigo va a estar, mis hermanos, vestido de ángel de luz, siempre queriendo, mis hermanos, venir y oponerse a las bendiciones que Dios tiene preparadas. A veces qué tremendo, qué triste. Hay hombres que son tan inteligentes, mujeres tan inteligentes, mis hermanos, y a veces por una cosita, que a veces, mis hermanos, el matrimonio quizá no está caminando bien, mis hermanos, entonces ahí aprovecha la serpiente, mis hermanos, a venir a endulzarle el oído al hombre o a la mujer. Entonces ahí es donde vienen, mis hermanos, todas esas situaciones que a veces pasan. Pero si la mujer fuera inteligente, el varón fuera inteligente, y, mis hermanos, darse cuenta a veces y decir, no, esto se tiene que arreglar. Antes que pase a más, yo voy a buscar ayuda de Dios, yo voy a buscar consejería para que a mí me ayuden y me digan, mis hermanos, y yo sé que si un siervo, mis hermanos, está bien empapado de todo esto, el siervo lo primero que va a hacer es, mis hermanos, hacer una ministración a las personas. ¿Sabe por qué? Porque las personas a veces no hacen las cosas porque las personas quieran. Entonces, ¿aquí qué pasó? Señor ya había advertido, el Señor ya había dicho, y el Señor, mis hermanos, sabía. Entonces, vino Dios y Dios permitió que esto pasara, porque nada pasa sin que sea la voluntad de Dios.
Porque Adán y Eva tenían que pasar una prueba. Ellos tenían, mis hermanos, llegar a donde el Señor los quería llevar. Porque para ellos había una gran promesa. Entonces, mis hermanos, el Señor permitió que la serpiente llegara, que la serpiente les hablara de esa manera, porque ellos ya estaban advertidos. Es lo mismo. Jóvenes, mujeres y varones. Le estoy hablando a los jovencitos. Todos están advertidos en todo lugar. Yo sé que en la iglesia uno escucha cómo debe de llevar uno su vida cristiana. Imagínense si el joven ya sabiendo, la jovencita ya sabiendo, no le importa. Mis hermanos, muchos piensan, mis hermanos, de que nadie se va a dar cuenta, nadie los está viendo. Dios lo está viendo. Y por eso después demandamos, mis hermanos, que queremos lo mejor. Pero yo no puedo venir y demandar algo si mi comportamiento no está bien delante de Dios. Entonces, la advertencia está, pero no la queremos tomar. Lo mismo, mis hermanos, un matrimonio sabe, mis hermanos, que tenemos a un Dios de poder, a un Dios vivo, a un Dios que puede, mis hermanos, arreglar lo que para nosotros es imposible. Hay gente que dice, es que esto lo que le pasa a mi esposo, a mi esposa o a mi hijo, es que eso es bien fuerte. Dice, ¿y qué es para Dios, mis hermanos? Y para Dios no hay cosas grandes ni chiquitas. El poder de Dios puede venir a deshacer lo que sea, porque para eso tenemos la poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, pero ¿qué pasa? Nosotros no hay un creer, no hay un confiar. Nosotros, mis hermanos, actuamos más en la carne. Entonces aquí Eva, si se da cuenta, fue a ella la que fue, dice, engañada. La serpiente le dijo, ustedes van a llegar a ser como dioses. Le dio un ofrecimiento, la convenció. Y ella sabía que Dios, oiga bien, el que la tenía en el paraíso, el que la tenía en un lugar donde ella no trabajaba, donde ella, mis hermanos, se deleitaba, bien bendecida, igual que su esposo. Estaba en un lugar hermoso. Mis hermanos, así es lo que el Señor quiere para toda la humanidad, que mis hermanos tengamos toda clase de bendiciones. Porque Él es Dios, Él es el hacedor de todo. Por eso Él dice, pedid y se os dará. Si se mantienen, dice, unidos a mí, pidan todo lo que ustedes quieran. Pero recuérdese que lo que pedimos, mis hermanos, tiene que ser para edificación, no para maldición. Porque hay gente que pide, pero pide mal. Primero el reino de Dios y su justicia, busquémoslo. Y todo lo demás nos va a venir por añadidura, pero lo que Dios da no añade ni tristeza ni dolor. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí si usted se da cuenta, dice que ella, dice, en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron, dice, conciencia de su desnudez. O sea, mis hermanos, usted ha oído cuando dicen, ese hombre o esa mujer desnudó a la mujer solo con los ojos. O sea, ya hay en ellos, mis hermanos, ya no hay nada bueno, ¿sí o no? Por eso una gente cuando está contaminada no se puede contener. Si no va delante de Dios y le dice, Señor, libera mis ojos, libera mis 5 sentidos, porque mis hermanos, hay hombres que a veces no miran cómo es la mujer, sino que solo el perfume que la mujer usa. Los ojos a veces, mis hermanos, no saben, mis hermanos, ni en quién se están fijando, sino que solo ven, mis hermanos, lo que ellos quieren ver. O a veces hay mujeres que, mis hermanos, hablan tan bonito y en mi casa solo problemas hay. O los muchachos comparan. Aquella muda ni siquiera habla. Y todo lo que me dice, que soy bien guapo, que soy esto, que soy el otro. Mucho cuidado con esas mujeres, con esos hombres, usados por el enemigo. Es el diablo, mis hermanos, el que está a través. Él se viste, dice, ¿de qué? De ángel de luz. Entonces, mis hermanos,
Aquí dice que ellos ya vieron ¿qué? Su desnudez, o sea que ya ellos se desearon en ellos, ¿me entiendes? O sea, la mujer, ¿verdad? Y mis hermanos, ¿y qué hizo? Contaminó al otro porque el otro dice que también comió de aquello, amén. Porque lo convenció también, o sea, él sabía lo que ella había pasado, lo que había hecho, pero él también decidió participar. Pero mire lo que dice aquí. Cuando el día comenzó, dice, a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Se escondieron, dice. ¿Quién es el que se esconde? Porque cuando todo se anda haciendo bien, a la luz del día, ¿sí o no? El que tiene su prometida, la presenta como su prometida, pero hay hombres que no presentan a nadie. Muchos hombres, mis hermanos, y mujeres, haciendo todo, ¿qué? A escondidas. ¿Pero por qué? Porque saben que andan en pecado. Entonces, por eso aquí dice, o sea, estamos analizando, porque yo no se lo puedo a usted como parafrasear muy fuerte de una manera, pero entendamos lo que la palabra nos está diciendo. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? No que se comieron la frutita, se agarraron su manzana y la mordieron, ya no. Ellos se contaminaron y ya sabe quién contaminó. Por eso le estoy explicando de qué se trata lo que aquí el Señor está hablando. Entonces, mire, dice que ellos corrieron a esconderse en los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Cómo se sentían ellos ya? Espiritualmente ya estaban, porque estamos hablando espiritualmente. Desnudo. Una persona cuando anda en pecado, mis hermanos, no tiene cobertura de parte de Dios. Dios no lo cerca, Dios no lo guarda, Dios no lo cuida. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que resistir al enemigo y el enemigo va a huir de nosotros. Porque oiga bien, el diablo se va a presentar a las personas según la necesidad. Porque vamos a entender también por qué le pasó esto a Eva. Porque aquí no es a esa Eva, así son las mujeres. No, usted va a entender. 50-50, mis hermanos, muchas veces. Y no vamos a decir algunas veces, no, siempre, aunque usted no lo quiera creer. Es 50% de uno y 50% del otro, de que hubo, mis hermanos, que se abrieron puertas. ¿Y cuántos de nosotros, si entendiéramos eso, mis hermanos, no habría hogar que no se pudiese restaurar y levantar y quebrantar las maldiciones? Porque uno lo que tiene que ver es quebrantar la maldición, si uno verdaderamente, mis hermanos, ama a su familia. Entonces, mis hermanos, mire lo que sigue diciendo aquí. ¿Dónde estás?, preguntó el Señor. El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio, dice, ese fruto y yo lo comí. ¿Qué dijo él? La mujer que me diste comió del fruto. Ella fue la que me falló y me dio a comer. Y mire lo que le contesta Dios. Él respondió, la mujer que me dices por compañera me dio ese fruto y yo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer,
¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. O sea que el Señor aquí, mis hermanos, si se da cuenta, Él se dio cuenta, mis hermanos, lo que ahí estaba pasando. Y por eso les digo, ¿por qué se esconden? ¿Quién les ha dicho a ustedes que están desnudos? Porque, mis hermanos, el Señor quiere decir que Él los había formado a ellos, mis hermanos, sin ninguna malicia, sin ninguna maldad, sin nada sucio. Amén. Pero ¿qué pasó? Mis hermanos, ya en ellos había ¿qué? Ya no estaba, mis hermanos, aquello genuino, aquellas personas, mis hermanos, ingenuas, sino que ya en ellos, mis hermanos, ya había otra cosa. ¿Ya comprendió usted lo que el Señor está hablando a través de su palabra? Y mire, Él maldijo también a la serpiente, porque le dijo: mira lo que hiciste. O sea, porque, mis hermanos, recuérdense que todo es creación de Dios, y Dios es el que tiene poder, y por eso la maldijo. Amén. Entonces, mis hermanos, y mire lo que sigue diciendo aquí, porque no voy a entrar a ese tema tanto de la serpiente, sino que lo que quiero es que entendamos por qué entran espíritus malignos en nosotros, porque usted tal vez hasta ahorita no ha entendido por qué. No crea usted, ¿verdad?, de que no vamos a llegar al punto. Ahorita vamos a llegar al punto. Entonces dice aquí, en el 16, a la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás, dice, a tu marido y te dominará. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella. ¿Cuánta gente no se da cuenta, mis hermanos, que a veces la gente trabaja y 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 quiere llegar a ser, a tener, y mis hermanos, y viven en un ciclo, que ese ciclo no se termina, no se acaba? Porque recuérdense que cuando nosotros, mis hermanos, buscamos a Dios, he aquí, dice el Señor, yo hago todo nuevo. Cuando uno nace de nuevo, Dios todo lo va a hacer de nuevo. Pero no se trata solo de que yo lo crea, de que yo lo diga. Aquí tiene que haber, mis hermanos, de que yo tengo que trabajar en eso, tengo que actuar, tengo que, mis hermanos, venir y activar y a buscar el porqué de aquella situación. Que mi ciclo de vida, mis hermanos, va como una pirámide que sube y al rato se desborona otra vez. Esos son ciclos en nuestra vida, mis hermanos, y ¿sabe qué es lo tremendo? Que pasa también en las generaciones. Aún la gente a veces así, mis hermanos, se prepara, porque a veces hay padres que le dicen: estudia porque yo no quiero que vayas a terminar como yo, mira cómo a mí me ha costado. Mis hermanos, de eso no se trata de eso. O sea, yo no estoy de que usted le diga a alguien que no se prepare, porque yo soy de las personas que a mí me gusta, mis hermanos, que hoy en día la juventud, eso es lo primero que tiene que hacer, prepararse. Porque, mis hermanos, eso es necesario para dar honra y gloria a nuestro Señor, de que Él es grande, que Él es poderoso, porque Él nos ha dotado de tantas virtudes, de tantos favores. Entonces, mis hermanos, si se da cuenta, aquí el Señor mandó una maldición.
Y por eso le dijo a él, mis hermanos, maldita será la tierra por tu culpa, le dijo, con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra, de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. ¿Por qué? Por no obedecer. Cuando Dios dice, este límite no lo puedes traspasar, no puedes llegar a eso, no puedes hacer el otro. ¿Y cuánta gente se molesta, se enoja? Porque mis hermanos, muchos quieren creer lo que quieren creer, pero mis hermanos a la palabra de Dios no le creen. Por eso, mis hermanos, una persona que se va a casar tiene que recibir, mis hermanos, enseñanza. Tiene que haber alguien. Usted no ha leído en la Biblia donde dice que, mis hermanos, los grandes, la gente ya mayor es la que tiene que aconsejar, pero mis hermanos, pero tiene que haber un testimonio. Y lo mismo, si son los padres, pero mis hermanos, tiene que haber un testimonio donde el padre cortó con aquello. No solo que no te pase lo que me pasó a mí, mírate en mí que soy tu espejo, mira, y va, mis hermanos, no, si esto es espiritual, esto se tiene que cortar. El hijo, la hija, no hace las cosas porque quiera, sino que es una fuerza, es un demonio, mis hermanos, es un poder demoníaco que ahí está obrando, que mis hermanos tiene que salir. Pero ¿cómo va a salir? Cuando yo, mis hermanos, decida ser diferente, pedir nuevamente perdón. Yo voy siempre a eso. Porque si usted se da cuenta aquí, si usted lo lee esto en Reina Valera, ahí habla, y cuando dice, en la palabra dice, la mujer que tú me diste me dio a comer. Y mis hermanos, cuando dice esto, la mujer que tú me diste me dio a comer, es, mira cómo se portó mal, porque a veces, mis hermanos, ¿cuántos van a las iglesias a decir, si es que mi esposa era así allá? Y mis hermanos, y hay personas que se ponen al lado de la persona, ¿verdad? Porque si también como diezma un montón y como da muchas buenas ofrendas, entonces voy a estar de lado y ahí voy a hablar yo con su esposa. Mis hermanos, lo que se le tiene que hablar al varón, mis hermanos, de que la culpa, mis hermanos, no es de los dos, sino que a veces, mis hermanos, uno tiene que analizar qué está pasando, porque imagínese usted que el hombre diga, es que esa mujer nunca se arregla todo el tiempo, y mis hermanos, y si no le da dinero para que se arregle, porque no la lleva al lugar donde él quiere que se la pongan bonita y todo, le habla con amor, no, solo gorda aquí, allá, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y mis hermanos, y tal vez la esposa, mujer de casa, se da cuenta. Y también a veces, mis hermanos, hay mujeres también descuidadas. Entonces, por eso es de que tenemos que analizar, a ver, ¿por qué mi esposo anda haciendo esto? Bueno, venimos con herencias de gente adúltera. Nosotros también llegamos a ser una pareja y hubo fornicación. Eso se tiene que terminar, eso se tiene que arreglar, porque para eso es que uno va a la iglesia, para tener un cambio radical uno en su vida. El Espíritu Santo toca redarguir, pero a veces no dejamos, mis hermanos, que la palabra nos hable porque no la recibimos. Amén. Entonces, mire, aquí el Señor le habló. Entonces, fíjese que, como le decía en Reina Valera, ahí también dice, cuando le dice la mujer que me diste, y también el Señor le responde y le dice, ¿y dónde estabas tú, Adán? Le dice el Señor. El Señor le preguntó. A veces, mis hermanos, ambos pueden abrir puertas para que pasen muchas cosas, pero como el orgullo y, mis hermanos, y mi dolor, no miramos, mis hermanos, que a veces podemos estarle haciendo daño a nuestras generaciones, a nuestra familia. Preferimos que aquello se destruya, y mis hermanos, y no entender a veces por qué vienen las situaciones. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a leer ahora en Génesis 4, del 1 al 26. Y ese es el punto. ¿Por qué quise explicarle todo esto? Porque yo quiero de que usted, porque aquí es donde el tema está enfocado.
en esta parte de la palabra, en Génesis 4, del 1 al 26. Dice, el hombre se unió, dice, a su mujer Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín. ¿A quién dio a luz ella? Usted sabe la historia de Caín, ¿verdad? ¿Por qué sería que ella dio, mis hermanos, a luz a un hombre así? ¿Sabía usted que Caín, su nombre quiere decir perverso y cruel? Por eso hasta el nombre, mis hermanos, que le pusieron. Dice, el hombre se unió a la mujer, a Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz, dice, a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. ¿Qué era lo que hacía Abel? Pastorear. Y mis hermanos, ¿y el otro qué hizo? Trabajar la tierra, dice. Entonces, mire lo que dice aquí. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Mis hermanos, mucha gente no cree, pero es lo que yo le digo. Aquí venía la maldición, ¿sí o no? ¿De dónde fue el engendro de Caín? ¿De dónde venía? ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué el Señor no recibió la ofrenda de él? Porque ahí no dice, porque Abel hizo esto, hizo el otro, no. Porque Caín hizo esto, hizo el otro, no. Pero ya cuando, mis hermanos, fue engendrado Abel, ya Eva y también Adán, ya había un reconocer en ellos. Ellos sabían que habían hecho daño. Y por eso tuvieron un hijo, ya, mis hermanos, así, que ahí sí recibió el Señor la ofrenda. Por eso es tan importante la limpieza. Tenemos que liberarnos, tenemos que desligarnos, tenemos que limpiarnos, mis hermanos. Yo le he predicado y lo he dicho en prédicas, mis hermanos, donde en Ezequiel 16, ahí dice el Señor que nosotros venimos, mis hermanos, de gente, dice, mis hermanos, que dice que nosotros somos procedentes de gente llena de pecado. Y mis hermanos, ahí el Señor dice que tiene que haber un cortar de ombligos, porque recuérdese que eso nos mantiene unidos espiritualmente. Entonces, mis hermanos, todo eso se tiene que cortar y tiene que ser un siervo el que tiene que venir y liberar para que esto no siga, mis hermanos, haciendo daño. Por eso le digo, cuántas familias, mis hermanos, se esfuerzan. Son gente que se prepara y de una u otra manera la maldición ahí va entrando, va llegando, mis hermanos, y no se logra nada. Y hay gente, mis hermanos, que es inteligente, hace las cosas, mis hermanos, se libera y tal vez no es ni, mis hermanos, ni tan preparada, pero como dice que la preparación la da del Señor, por eso dice el Señor, yo te doy el poder para producir. Es el Señor, mis hermanos, el que enriquece, engrandece. Pero el Señor solo quiere ver la intención de nuestro corazón. Por eso dice la palabra, mis hermanos, ahí mismo en Ezequiel 16, ahí habla de esto, de la limpieza. Y ahí, mis hermanos, el Señor, Él habla y dice,
mis hermanos, que nosotros, así como los siervos, tenemos que tener compasión y, mis hermanos, venir y hacer una limpieza a las personas, de venir espiritualmente y cortar con esos cordones umbilicales, llevar a la persona a pedir perdón. Principalmente a pedirle perdón a Dios para desatarse y decirle: Señor, me duele que un día te fallé, que un día, Señor, no hice caso, sabiendo lo que era bueno, Señor, no lo hice, no que quise hacer lo malo, Señor. Entonces todo eso el Señor lo ve, mis hermanos, y eso es lo que el Señor quiere para, mis hermanos, que tengamos una vida especial. Y mire, si solo hay un reconocer, mire las consecuencias del pecado. Imagínese usted el mismo hermano, mis hermanos, lo que hizo con su hermano. Dice, después le dio, dice, a luz a Abel, dice, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear y tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó, dice, al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos en su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. O sea que cabizbajo quiere decir que andaba molesto, andaba enojado, andaba gruñendo. Entonces, dice, el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías, dice, andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló a su hermano. Dice, Caín habló con su hermano Abel mientras estaba en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. Y entonces, imagínense aquí, ¿llegó el Señor a hablarle a Caín? ¿Sí o no? ¿Sí le habló? Y le dijo que no hiciera lo malo. O sea que el Señor le habló de un arrepentimiento. El Señor sabía lo que él estaba maquinando. El Señor sabía sus pensamientos, sabía lo que andaba en su corazón. Por eso él andaba tan enojado, maquinando, viendo a ver cómo él, mis hermanos, desaparecía a su hermano. ¿Qué entró en él cuando vio que Dios recibió su ofrenda? ¿Qué entró en él? Envidia. Y mis hermanos, así está la gente en las iglesias, envidiando. Mis hermanos, eso no puede ser, porque eso lo viene a uno a estancar, a detener. La gente bien y uno mal. Ni recibe aquí en la tierra, ni jamás creo que vayamos a ver a Dios. Si no hay un arrepentimiento. Dios le habló a Caín, lo confrontó. ¿Por qué andas así?, le dijo. ¿Por qué haces eso? Sí, le dio a entender, yo soy Dios. Y yo puedo darle al que yo quiera darle. ¿Quién se va a poner a pelear con Dios? ¿Quién le va a decir a Dios cómo se hacen las cosas? El Señor sabe a veces por qué no hace las cosas en nosotros, mis hermanos, porque hay un derecho legal que no permite. Cuando entendamos eso, no vamos a andar peleando con nadie. Amén. Entonces, mire aquí. Dice que Caín armó un plan y llevó a su hermano al campo y ahí lo mató. El Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, le dijo. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? O sea que no solo mintiendo, sino que respondiendo mal, como nos pasa a muchos. Cuando uno a veces puede confrontar a alguien, porque cuando Dios nos manda a confrontar a alguien, uno le puede decir: mire, yo sé en lo que está pasando en su vida. Y la persona que hace, poner una barrera, ¿y qué hace? Enojarse, molestarse y empezar a hablar. Y trata la manera de ver, mis hermanos, cómo se escabulle, cómo se esconde. Ya no voy a la iglesia, ya no le voy a hablar, ya sé quién le contó algo. Nunca creen que Dios lo puede mostrar. ¿Sabía Dios lo que había en el corazón de Caín, mis hermanos? Uno a veces hasta, mire, hay personas que uno sabe
A veces porque hasta tienen un comportamiento así todo que uno sabe que de la noche a la mañana hay un comportamiento así de que cambian, pero sin qué ni para qué, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, uno ya sabe que algo hay ahí que están escondiendo. Entonces, mis hermanos, el siervo de Dios siempre va a saber, porque Dios lo muestra. Amén. Entonces dice aquí, ¿qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha cubierto tus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra no te dará fruto y en el mundo será un fugitivo errante. Casi lo mismo le dijo el Señor a Adán, ¿sí o no? Lo mismo le dijo él, aunque trabajes no tendrás fruto. Y la gente a veces dice, tengo un montón de trabajo, pero no hay fruto. No pasa de donde mismo. Cuando, mis hermanos, a veces hay gente que con una cosa pequeña que haga, Dios se lo multiplica. Un sueldo no tan grande, pero Dios se lo multiplica. Porque Dios da la sabiduría, da la inteligencia. El Señor, mis hermanos, hasta le abre puertas que la persona, mis hermanos, hasta todo se le haga así tan fácil. Porque Dios así es, mis hermanos, y Él es el hacedor de todo. Entonces, mis hermanos, aquí hubo una maldición y le dijo, mis hermanos, que la tierra iba a clamar, le dijo, por la sangre de su hermano. O sea que, mis hermanos, siempre iban a ver sobre la vida de Caín, mis hermanos, espíritus vengativos, como muchas veces hay sobre muchas personas, esos espíritus que los invaden, mis hermanos, vengativos. Por eso, como le digo, ahí están los que se están vengando. Esa sangre se está vengando. ¿Cuántas de nuestras familias, mis hermanos, hubo gente, mis hermanos, que mató a otros? Consciente, inconscientemente, le hizo daño, le hizo brujería, les hizo hechicería. Mis hermanos, y la gente diciendo que injusticia, que la gente injusta, que la gente mala. No, es que nada va a traer usted si no trae a usted una línea de iniquidad, de maldad. La iniquidad es lo que se viene heredando, el pecado heredado. A eso es lo que se le llama iniquidad. Entonces, mis hermanos, si nosotros no pedimos perdón por todo eso, mire, mis hermanos, lo que el Señor le dijo aquí a Abel, o sea, lo que tú hiciste, la sangre de tu hermano, y le dijo que iba a ser para siempre. Entonces, mire, aquí dice, y vas a andar, le dijo, ¿como qué? Como errante, como anda aquella gente que anda de un lugar a otro, de un lado para allá y para acá. No tienen, mis hermanos, descanso. O sea, en cuanto andan, hacen una cosa, hacen otra, hacen aquí. Entonces, mis hermanos, el Señor es específico en lo que Él dice. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo, dice, errante como un fugitivo. Cualquiera que me encuentre me matará. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Y usted dirá, bueno, entonces ahora está del lado de Caín, porque el que le ponga una mano, él lo va. No, porque, mis hermanos, el Señor quería que él mirara quién era Dios y que, mis hermanos, hay gente que a veces dice, es que yo me quisiera morir cuando está pasando situaciones. No, mis hermanos, no se va a morir porque el Señor quiere que la persona aprenda. O sea, entendamos esto, porque es que usted oye a veces que dicen, mala hierba nunca muere. ¿Ha oído usted eso? Porque, mis hermanos, la gente que anda haciendo daño, mis hermanos, se le voltea todo. ¿Y usted cree que esa gente no sufre? Sí sufre, mis hermanos. Esa gente tiene ataques de pánico, esa gente ni duerme, esa gente a veces no disfruta ni un plato de comida, mis hermanos. ¿Por qué? Porque anda con miedo, anda con angustia, se anda escondiendo. ¿Sí o no? ¿Se disfruta? No. Entonces, mis hermanos, usted no ande deseando la vida de nadie, porque usted no sabe a veces que esa gente solo muestra
una cara de la moneda, y no es así. Usted cree en Dios, confía en Dios, y Dios hará proezas y grandezas en su vida. Pero mis hermanos, ¿cómo va a ser cuando yo entienda la palabra, así como el Señor hoy nos lo está especificando aquí? Entonces dice aquí: entonces el Señor le puso una marca, dice, a Caín, para que no fueran a matarlo quien lo hallara. Así que Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Dod, al este del Edén. Caín se unió a una mujer, la cual concibió y dio a luz. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver, ¿verdad? No vamos a seguir leyendo esto, ¿verdad? Porque no se trata de eso de la prédica, sino que lo que podemos ver aquí, ¿qué fue lo que, mis hermanos, entró aquí a Caín? Fue un espíritu maligno, mis hermanos, y ese espíritu maligno que entró a él fue la envidia. Y para terminar, quiero que solo leamos otra cita bíblica donde dice en Primera de Samuel, busquemos Primera de Samuel. Primera de Samuel 18:8. Dice: disgustado por lo que decía Saúl, se enfureció y protestó. A David le dan crédito por 10 ejércitos, pero a mí por uno solo. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Dice que, mis hermanos, a David le daban crédito porque decían, ¿verdad?, que Saúl, dice, mató a 1000. Si usted ha oído esa parte de la Biblia donde dice Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Y mire, imagínense usted, ¿para quién trabajaba David? Para Saúl. Pero este hombre no estaba seguro de sí mismo. ¿Por qué no estaba seguro de sí mismo? Y esa es la gente que yo quiero llevarlo a usted. Cuando a una persona no se siente segura de sí misma, mis hermanos, esa persona empieza a sentirse, mis hermanos, envidiosa de los demás, del progreso de los demás. Entonces, mis hermanos, aquí nos damos cuenta que él, mis hermanos, el triunfo era para él también, porque, mis hermanos, este comandante del ejército que él tenía era uno de los mejores. Imagínense, les estaba llevando triunfo, pero él, mis hermanos, él no quería que otro se llevara también méritos, solo los quería para él. Qué feas esas personas, mis hermanos, en el reino del Señor, mis hermanos, en el cuerpo de Cristo. No debe de existir eso de envidias, mis hermanos, sino que al contrario, nosotros alegrarnos si el Señor para todos, mis hermanos, el Señor tiene bendiciones, y Él lo único que está esperando es ver gente que se levante para que levante a otros. Él quiere obreros porque Él dice que la mies es tanta, hay tanta necesidad. Mire cuánta gente se está perdiendo y nosotros entre nosotros mismos, mis hermanos, peleando. Entonces, mis hermanos, qué tremendo, qué triste que no podamos ver la gloria de Dios en el mismo cuerpo de Cristo, mis hermanos, que decimos ser, o en el mismo pueblo cristiano, mis hermanos, con divisiones. Entonces, mire lo que dice aquí. Dice que él se disgustó. Dice aquí, disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. ¿Qué fue lo que vino a él? Furia, dice. A David le dan crédito por 10 ejércitos, pero a mí por uno solo. Lo único que falta es que le den el reino. ¿Qué dijo él? ¿Qué lo hizo, mis hermanos? El enemigo que hace que la gente hable lo que no tiene que hablar cuando está furiosa, cuando maldice, porque fíjese que el enemigo lo que hace es traerle a usted a memoria lo que a usted le han hecho y empieza a decir palabras que no tiene que decir. Y oiga bien, esas palabras tienen un rebote. Lo que yo siembro voy a cosechar, lo que yo hago me va a venir. ¿Y qué dijo él? Solo falta que le den, ¿qué dijo? El reino. Él mismo lo declaró, él mismo lo profetizó, y así fue. Y a partir de esa ocasión, dice, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl. ¿Qué fue lo que se apoderó de Saúl? Un espíritu, ¿qué dice? Maligno. ¿Por qué? Porque él tuvo celos. Amén.
Y mire lo que pasó. Al día siguiente el espíritu maligno de parte de Dios, oiga bien, ¿quién lo mandó? ¿El diablo? No, Dios. Por eso le decía yo a usted, Dios permite a veces hacernos pasar exámenes, a ver cómo sus hijos, sus siervos, dice que lo amamos, que lo queremos y que estamos bien llenos del Espíritu Santo. Y a veces hay situacioncitas que pasa el Señor y a ver cómo nosotros reaccionamos. Y si no reaccionamos, mis hermanos, con maldad, imagínense cómo vamos a tener una bendición de parte de Dios. Entonces dice aquí, al día siguiente el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó, dice, en trance en su propio palacio, andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba, dice, el arpa, como era de su costumbre, Saúl se arrojó, dice, pensando, a este lo clavo en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David, por eso tuvo temor de David y lo alejó, dice, de su presencia, nombrándolo jefe militar de los soldados para que dirigiera el ejército en campaña. David tuvo éxito en todas sus extensiones porque el Señor estaba con él. Entonces, mire pues, aquí hay un plan que este hombre armó. Lo voy a mandar, dijo, a la guerra y ahí tiene que morir. Lo voy a sacar de aquí y que se vaya allá a pelear. Y ahí va a morir. Su plan no le funcionó. Si usted se mantiene bien delante de Dios, usted busca la santidad, porque oiga bien, somos cristianos, dice que sin santidad nadie verá al Señor. No lo vamos a ver en ninguna situación que queramos que se arregle, si no buscamos la santidad. Entonces, mis hermanos, este hombre dice que entró un espíritu maligno, y cuando entra espíritu maligno en las personas ya no saben pensar. Por eso, analícese. Usted desea mal contra su hermano, por eso dijo el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué como a ti mismo? Porque lo que yo anhelo para mí, tengo que anhelarlo para mi prójimo. ¿Y cuántos de nosotros solo para nosotros, solo para nosotros, solo para nosotros? Y para los demás no. Por eso usted, antes de obtener algo, antes de que si usted quiere algo, alégrese de los demás, dele gracias a Dios por los demás. Entonces, aquí terminamos. Dice que David, mis hermanos, se fue al ejército como jefe de los soldados para dirigir el ejército. David tuvo éxito en todas sus expediciones, dice, porque el Señor estaba con él. Mis hermanos, cuando Dios está con uno va a tener éxito en todo. Se oponga quien se oponga. La clave, no tiene usted que estar haciendo unas oraciones largas ni haciendo tanta cosa. Tengamos un buen comportamiento, tengamos un buen deseo en nuestro corazón, pero no hipócritamente, porque el Señor también sabe, sino que, mis hermanos, que sea algo genuino, porque si no, puede el Señor enviar un espíritu inmundo a nuestra vida. Y mis hermanos, y ese espíritu nos va a manejar a su antojo y a su gusto. Y mis hermanos, nos va a llevar a hacer cosas para nosotros, a traer cosas malas. Entonces, el que tiene el poder es Dios. No le ande echando la culpa al diablo, que el diablo cochino, que el diablo asqueroso, que el diablo aquí, dándole poder al diablo. El poder lo tiene Dios y fuera de él no hay nadie. Dios nos mandó a hacer el bien para que nos venga el bien. Según lo que tú siembres, eso nos vendrá. Entonces, mis hermanos, pudimos entender por qué, mis hermanos, de dónde vienen todos esos engendros, de esa gente envidiosa, ese espíritu inmundo, mis hermanos, que está, mis hermanos, desarmando a la gente, mis hermanos, quitándole las armas de la milicia, del poder de Dios, es la envidia.
Mire por qué Caín, mis hermanos, hizo esto con su hermano, porque él envidió. Pero ¿de dónde venía la procedencia? ¿Qué fue lo que pasó en el Edén? Por eso, mis hermanos, bendecimos a nuestro amado Yeshua HaMashiach, a nuestro amado Jesucristo bendito. Él dice que se hizo carne y Él venció, dice, a toda potestad. Cristo venció a toda potestad. Y el poder de la sangre de Cristo, por eso Él no abrió su boca. Él fue, mis hermanos, a la cruz del Calvario y ahí Él permitió que su sangre fuera derramada. ¿Para qué? Para salvación nuestra. Y nadie puede decir que como era hijo de Dios, por eso Él venció. Todos nosotros decimos ser hijos de Dios. Si somos hijos de Dios vamos a vencer. Pero Él dice que Él, mis hermanos, el verbo dice se hizo carne. O sea, ¿qué nos está demostrando Dios? Que Él fue humano en esta tierra. Y en esta tierra fue donde Él venció. Y por eso Dios nos está diciendo, si el Espíritu Santo está contigo, tú tienes la capacidad para vencer. Así que solo está en que nosotros lo decidamos, en que nosotros digamos, esto tengo y yo quiero que el Señor me liberte, que el Señor me limpie, que el Señor me sane. Y Dios lo va a hacer, pero tiene que haber un reconocer. Tenemos que estar, mis hermanos, como le dijera, sobrios. Tenemos que reconocer que estamos mal. Por eso dice que cuando el hijo pródigo, mis hermanos, él se fue, mis hermanos, a pecar. Pero llegó un día que la luz de Jesucristo, quizá oraciones de su padre, él clamaba, oraba. Mis hermanos, llegó un día que dice que él volvió en sí. Volver en sí es, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy pasando esto? No lo tengo que pasar. Si Dios tiene cosas grandes preparadas para mi vida, pero la palabra hay que entenderla. Amén. Entonces, mis hermanos, hoy el Señor nos habló y si usted se da cuenta, Saúl fue destituido. Caín fue destituido. Abel murió. Pero mis hermanos, pero sabemos que su ofrenda fue recibida, o sea, quiere decir que su vida, su alma fue recibida delante de Dios, porque él se convirtió en una ofrenda para el Señor. Y si usted sigue leyendo en Génesis, mis hermanos, después, también Adán y Eva, ya mis hermanos, Dios restituyó a Adán y a Eva y les dio un nuevo hijo que se llamaba Set. Y mis hermanos, las generaciones de Set ya fueron buenas generaciones que amaron a Dios, ¿verdad? Porque el Señor dice que Eva dijo que el Señor había restituido, ¿verdad? Había dado, mis hermanos, una restitución y le dio otro hijo que fue llamado Set. Y después las generaciones, si usted sigue leyendo las generaciones de Set, mis hermanos, fueron, mis hermanos, gente que buscó y amó a Dios. Amén. Así que yo lo bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y declaramos de que si en nosotros venimos de gente envidiosa o nosotros mismos hemos sido envidiosos, o a veces entra usted y usted dice a veces, ay, pero tengo envidia de la buena. No, mis hermanos, no nos tenemos que andar envidiando ni deseando nada de nadie, si poderoso es Dios para darnos todas sus riquezas en gloria. Amén. Pero tiene que ser en su momento, en su tiempo, no para arruinarnos, sino que para tener bendición, no para andarnos escondiendo, mis hermanos, sino que para sacar todo a la luz y mostrar el poder de Dios. Amén. Entonces ya sabemos que el que se esconde es el que está en pecado, y que el que anda en pecado todo lo hace en oscuridad, porque si usted se da cuenta, los ladrones, los que andan en mis hermanos en pecado, casi siempre es en la noche. Los que hacen brujería, hechicería, lo hacen en las noches. Todos, mis hermanos, lo malo, lo oculto, lo sucio, lo impuro, casi siempre, mis hermanos, están no es que le diga yo solo en la noche, o sea, le estoy dando un sentido figurado, sino que es mis hermanos, es en la oscuridad, o sea, todo está en oculto. Amén. Así que bendiciones, Dios le bendiga, Dios le guarde, y declaramos en el nombre de Cristo Jesús que la poderosa sangre de Cristo a usted lo libera, lo limpia de todo pecado. En el nombre de Cristo Jesús, si usted hoy reconoció
que su Señor y su Salvador es nuestro Señor Jesucristo y que Él es el Salvador de su casa, de su vida y de su familia. Bendiciones. Así que el día domingo en nuestro servicio dominical, ahí le esperamos, ¿verdad? Atento a oír la voz de Dios. Les bendecimos a cada uno y les amamos, mis hermanos.